Mi nombre es Baldomero Jazmín de la Sierra. Tengo 72 años y vivo aquí en Ciudad de México, desde que me casé con Hortensia, allá por 1977. Me jubilé después de 35 años trabajando como supervisor de producción en la metalúrgica Aceros Finos Azteca, una de las más grandes de la región. Lo que voy a contar hoy, ay caray, es algo que nunca imaginé que compartiría con alguien. Pero siento que necesito desahogarme. Y quizás esto sirva de advertencia para otros de mi edad, que creen conocer bien a las personas con quienes comparten la vida. Todo comenzó un martes frío de junio de 2023. Estaba tomando mi café de la tarde, sentado en el porche de mi casa, en la colonia Roma, mirando al cielo nublado que anunciaba esas lluvias típicas del verano chilango. Hortensia había salido más temprano, diciendo que iba a consulta con el cardiólogo, como hacía todos los martes y jueves. Después de casi 5 décadas juntos, ya no conversábamos como antes. Para decir la verdad, apenas nos hablábamos más allá del buenos días y buenas noches, durmiendo en cuartos separados desde hacía más de 10 años. Ella decía que era por mis ronquidos, pero yo sabía que había algo más. Aún así, manteníamos las apariencias para la familia, principalmente para los nietos. Cuando sonó el teléfono aquella tarde, ni imaginaba que esa llamada cambiaría completamente mi vida. Era Bruno, mi nieto de 19 años, con quien siempre tuve mucha cercanía. Su voz sonaba extraña, medio temblorosa. «Abuelo, estoy mal. Necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que te quedarás tranquilo», me dijo. «Ay, hijo, habla. ¿Qué pasó?», respondí sintiendo que la presión me subía. Vi a la abuela entrando al motel Castillo Rosa, en la avenida Insurgentes. Y no estaba sola, abuelo, estaba con unos hombres de traje. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Hortensia, mi Hortensia, en el Castillo Rosa, ese motel conocido en toda la ciudad. No podía ser. «¿Estás loco, muchacho? Tu abuela está con el médico ahora», respondí, con la voz casi quebrándose. «Te estoy mandando una foto, abuelo. Acabo de tomarla. Mírala», insistió Bruno. Cuando abrí la foto, mis piernas temblaron. Era ella misma, el mismo cabello gris cortado en melena que veía todas las mañanas en el desayuno, la misma bolsa marrón con la que había salido de casa más temprano, el mismo abrigo azul marino que le había regalado en su cumpleaños el año pasado, y peor, se podía ver la matrícula del Chevrolet rojo que usábamos. No había forma de negarlo, pero algo no tenía sentido. Hortensia me había dicho que el médico era a las 2 de la tarde. ¿Cómo podría estar en 2 lugares al mismo tiempo? «Bruno, ¿me estás seguro de que esa foto es de hoy?», pregunté, tratando de encontrar alguna explicación. «La acabo de tomar, abuelo. Estoy aquí en Insurgentes porque vine a buscar un material para la universidad y pasé frente al motel. Fue cuando vi a la abuela entrando. El mundo parecía girar a mi alrededor. En 48 años de matrimonio, nunca había desconfiado de nada». Hortensia siempre fue una mujer seria, dedicada a la familia, asistente asidua de la iglesia del barrio. ¿Cómo podía estar pasando esto? Fue entonces cuando recordé. Hortensia a veces dejaba la llave del carro en casa e iba en taxi a las consultas. ¿Sería que alguien había tomado su carro? ¿Habría otra explicación? «Quédate tranquilo, muchacho. Voy a resolver esto», dije, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Colgué el teléfono y me quedé sentado allí por unos minutos, tratando de organizar mis pensamientos. Fue cuando recordé que a veces, en los días de consulta, escuchaba ruidos que venían del sótano. Hortensia siempre decía que era el gato del vecino que entraba por la ventanita trasera, pero nunca me había convencido mucho. ¿Habría alguien en casa? Me levanté determinado a descubrir la verdad. Bajé las escaleras que llevaban al sótano, un lugar donde raramente iba desde que me lastimé la espalda hace unos 5 años. El olor a humedad y la poca luz hacían el ambiente aún más siniestro. Y fue entonces cuando tuve el mayor susto de mi vida. Si te está gustando mi historia, deja un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida.
Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá ahora. Me hace muy feliz saber de qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me estás escuchando. Allá en el sótano, sentada en una vieja mecedora que perteneció a mi madre, estaba ella, o al menos alguien que se parecía exactamente a Hortensia. Misma estatura, mismo corte de cabello gris, hasta la postura era idéntica. Estaba de espaldas a mí, tejiendo tranquilamente, con auriculares grandes que aislaban completamente el sonido exterior. Balanceaba la cabeza ligeramente, como si acompañara alguna música. Quedé paralizado por un momento, tratando de entender qué estaba pasando. Si Hortensia estaba allí en el sótano, entonces, ¿quién diablos estaba en el motel que Bruno fotografió? ¿O será que Bruno se había equivocado y aquella en el motel no era Hortensia? «¡Hortensia!», la llamé, pero no respondió, probablemente por los auriculares. Me acerqué lentamente, todavía confundido. Cuando estaba a punto de tocar su hombro, un sonido proveniente del piso de arriba me asustó. Parecía el ruido de la puerta de la cocina. Miré rápidamente hacia arriba, hacia la escalera que llevaba al piso principal y luego de vuelta a la silla. La mujer seguía tejiendo, ajena a mi presencia. Decidí subir para verificar el sonido. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Tal vez fuera solo el viento que hacía crujir las puertas de aquella casa antigua. Subí las escaleras tratando de no hacer ruido, todavía intentando armar las piezas de aquel rompecabezas. Miré nuevamente la foto que Bruno me había mandado. No había duda. Era Hortensia o alguien increíblemente parecido a ella. La matrícula del carro era exactamente la nuestra. Y el horario mostraba 14:15, es decir, hace menos de media hora. Estaba en la cocina mirando la foto cuando algo me llamó la atención. En la imagen se podía ver un pequeño detalle en la muñeca derecha de la mujer, una pulsera que le había dado a Hortensia en nuestro aniversario de bodas número 45. Una pulsera que, por lo que recordaba, Hortensia nunca se quitaba. Fue entonces cuando recordé una conversación extraña que tuvimos hace 2 años. Estábamos cenando, uno de esos raros momentos en que aún conversábamos, cuando Hortensia me contó de forma demasiado casual que había descubierto una prima lejana a través de una de esas pruebas de ADN que se pusieron de moda recientemente. Parecía excepcionalmente animada con el descubrimiento, lo que era extraño, considerando que nunca fue muy apegada a la familia. Recuerdo haber pensado que era curioso, pero no le di mucha importancia en aquel momento. Pero ¿y si no fuera una prima? ¿Y si fuera alguien aún más cercano en el parentesco? El corazón comenzó a acelerarse cuando esa idea se me ocurrió. Necesitaba verificar una teoría que empezaba a formarse en mi cabeza. Bajé nuevamente al sótano, esta vez más determinado. La mujer seguía allí todavía tejiendo. Me acerqué por detrás y toqué su hombro. Dio un salto de susto, quitándose los auriculares rápidamente. «¡Qué susto, Baldomero! ¿Qué estás haciendo aquí abajo?», preguntó ella con la voz exactamente igual a la de Hortensia, pero había algo diferente en los ojos, una leve vacilación, un brillo de nerviosismo que no reconocía en la mujer con quien compartí casi 5 décadas. «¿Estás bien, Hortensia? Pensé que estabas con el médico», dije, tratando de mantener la voz firme, observando cada reacción. «Ah, sí, cancelé la consulta. El doctor Mauricio tuvo una emergencia», respondió rápidamente. Decidí quedarme en casa y adelantar este tejido para el cumpleaños de Mariana. Mariana era nuestra nieta mayor. Su cumpleaños sería en 2 meses. Algo no cuadraba. Hortensia siempre detestó el sótano. Decía que era demasiado húmedo, que agravaba su artritis. ¿Por qué estaría tejiendo allí abajo y no en la sala como siempre hacía? ¿Y por qué viniste a tejer aquí abajo? Siempre te quejas de la humedad, cuestioné. «Ah, es que no quería molestarte con el ruido de las agujas». «Sé que te gusta ver tu programa de la tarde», respondió levantándose de la silla. «Bueno, ya que estás aquí, voy a subir y hacer un café para nosotros. ¿Qué te parece?». Pasó rápidamente junto a mí, subiendo las escaleras sin mirar atrás. Me quedé allí parado, mirando la silla vacía y el tejido inacabado. Fue cuando noté que no llevaba ninguna pulsera en su muñeca derecha.
Nací en Zacatecas, en la Sierra, en 1953. Era el más joven de 5 hermanos, hijo de pequeños agricultores que cultivaban maíz. La vida en el campo era dura, principalmente en invierno, cuando el frío cortante de la sierra hacía que las manos se endurecieran al punto de casi no poder sostener las herramientas. Mi padre, don Teobaldo, era un hombre rígido de los de antes, que creía que un muchacho solo se convertía en hombre después de mucho trabajo y algunos cintarazos. Mi madre, doña Genoveva, era lo opuesto, dulce y amorosa, siempre tratando de suavizar el rigor de mi padre. A los 16 años, en 1969, no aguanté más aquella vida y decidí probar suerte en la capital. Con la bendición escondida de mi madre y algunos pesos ahorrados, tomé el autobús para Ciudad de México. Recuerdo que llegué a la terminal sin conocer a nadie, con una maleta de cartón amarrada con cordel, conteniendo 2 mudas de ropa y un puñado de sueños. Ciudad de México me asustó y me encantó al mismo tiempo. Tantas luces, tantos carros, tanta gente caminando apresurada por las calles. Era un mundo completamente diferente del ritmo lento de Zacatecas. En los primeros días me quedé en una pensión barata en el centro mientras buscaba trabajo. Fue difícil al principio, un muchacho del interior, sin estudios más allá de la primaria, sin referencias, tocando de puerta en puerta. Después de casi un mes buscando, conseguí un empleo de conserje en la metalúrgica Aceros Finos Azteca. El trabajo era pesado, pero estaba acostumbrado al trabajo duro. Me despertaba a las 4:30 de la mañana para tomar el primer camión y llegaba a casa después de las 8 de la noche. Pero no me importaba. Por primera vez en la vida tenía mi propio dinero ganado con el sudor de mi frente, sin tener que rendir cuentas a mi padre. En 1972, a los 19 años, ya había sido promovido a auxiliar de producción. La empresa crecía junto con el llamado milagro económico que México vivía en aquella época. Yo trabajaba en la línea de producción de piezas para la industria automotriz, que estaba en plena expansión en el país. Fue en esa época que comencé a estudiar por la noche en el sistema abierto. Sabía que necesitaba estudios si quería seguir creciendo. Hablando de crecer, en 1975, con 22 años, fui promovido a supervisor junior. Era el supervisor más joven de la fábrica, algo que me llenaba de orgullo. Recuerdo que envié un telegrama a mis padres contando la novedad. Mi madre me respondió con una carta llena de alegría. Mi padre, siempre económico en palabras, mandó solo un «sigue así» escrito a lápiz en el rincón de la carta de mi madre. Fue en esa época que conocí a Hortensia. Ella trabajaba en el departamento administrativo de la metalúrgica. Era secretaria del gerente industrial. A diferencia de las otras muchachas, Hortensia tenía un modo serio, discreto. No usaba maquillaje llamativo, ni participaba en los chismes de pasillo, siempre con sus vestidos recatados y el cabello recogido en un moño impecable. Me encantó desde el principio. Me tomó 3 meses crear el valor para invitarla a salir. Era marzo de 1976. Recuerdo bien porque acababa de comprar mi primer carro, un Volkswagen 1969 azul, por el cual pagué en 12 cuotas sudadas. La invité a un cine en el centro, donde proyectaban una película de Vicente Fernández. Ella aceptó, para mi sorpresa y alegría. Fue un noviazgo rápido. En menos de un año estábamos comprometidos, y en julio de 1977, a los 24 años, me casé con Hortensia, que tenía 20 en la época. Alquilamos una casita pequeña en la colonia Narvarte, y comenzamos nuestra vida juntos. Fueron años difíciles, de mucho trabajo y economía, pero éramos felices. Al menos yo creía que lo éramos. Pronto en los primeros años de casados, nos dimos cuenta de que nuestras diferencias eran mayores de lo que imaginábamos durante el noviazgo. Yo era un hombre sencillo, de origen humilde, que valoraba una buena reunión de amigos el fin de semana. Una carne asada el domingo, una cerveza fría viendo jugar a las Chivas. Hortensia era más reservada. Le gustaba leer, ver películas extranjeras, frecuentar exposiciones de arte. Cuando éramos novios, esas diferencias parecían complementarias, atractivas incluso.
En el matrimonio se convirtieron en fuente de fricción. En 1979, 2 años después de casados, nació nuestra primera hija, Fernanda. Fue el momento más feliz de mi vida. Yo tenía 26 años y me sentí el hombre más bendecido del mundo cuando sostuve esa cosita pequeña y frágil en mis brazos. Hortensia también cambió después de que Fernanda nació. Se volvió más dulce, más paciente. Por un tiempo, nuestras diferencias parecieron menos importantes. La década de 1980 fue de mucho trabajo y crecimiento profesional para mí. En 1982 fui promovido a supervisor senior en la metalúrgica, lo que significó un buen aumento de salario. El mismo año, compramos nuestra primera casa, un pequeño chalet en la colonia Condesa, y en 1983, cuando yo tenía 30 años, nació nuestro segundo hijo, Eduardo. Ahora, con 2 hijos pequeños, la vida se volvió más agitada. Yo trabajaba cada vez más para dar comodidad a la familia, mientras Hortensia dejó el empleo para dedicarse a los niños. A pesar de todas las dificultades del país en aquella época, la inflación galopante, las colas para comprar carne, el desabastecimiento, conseguimos construir una vida estable. En 1985, con la situación financiera un poco mejor, pudimos realizar un sueño, matricular a Fernanda, que ya tenía 6 años, en una escuela privada. Hortensia insistió mucho en eso. Ella decía que la educación era el mayor patrimonio que podríamos dejar a los hijos, y yo estaba de acuerdo, aunque en el fondo pensaba que el estudio no me había hecho tanta falta. Al final, había llegado a supervisor sin ni siquiera tener la secundaria completa. Fue también en 1985 que ocurrió el mayor terremoto que Ciudad de México ha visto jamás. Muchos edificios se derrumbaron y hubo miles de víctimas. Nuestra casa, por suerte, quedó intacta, pero muchos colegas de la metalúrgica lo perdieron todo. La fábrica permaneció cerrada casi un mes. Fue un periodo difícil, pero la ciudad se recuperó, como siempre sucede después de las tragedias. Al final de aquella década, en 1989, conseguí una promoción más, gerente de producción. A los 36 años, ya coordinaba más de 200 empleados y respondía directamente a la dirección de la empresa. Compré mi primer carro nuevo, un Cavalier azul metálico con dirección hidráulica y todo. Me sentía en la cima del mundo. Con la mejora financiera, en 1990, pudimos comprar la casa donde vivo hasta hoy, aquí en la colonia Roma. Una casa grande, con 4 habitaciones, jardín e incluso un pequeño sótano. Hortensia quedó encantada con la casa. Dijo que finalmente tendríamos espacio para recibir a la familia y a los amigos. Nos mudamos en julio de aquel año, en pleno verano. Recuerdo que hacía un calor de los 1000 demonios, como dicen aquí en México, y cargamos los muebles bajo un sol abrasador. La década de 1990 comenzó con grandes cambios en el país. La crisis económica confiscó nuestros ahorros. La apertura económica hizo que muchas empresas cerraran sus puertas. La metalúrgica donde yo trabajaba también pasó por momentos difíciles. Hubo recortes de personal, reducción de producción, pero conseguimos sobrevivir. En casa las cosas también cambiaban. Fernanda entró en la adolescencia y con ella vinieron los conflictos típicos de la edad. Se parecía mucho a su madre, estudiosa, determinada, cuestionadora. Eduardo, a los 10 años, era más parecido a mí. Le gustaba el fútbol, los juegos al aire libre, tenía dificultades en la escuela. Mi relación con Hortensia en esa época era estable, pero ya no tenía la misma pasión del inicio. Éramos más socios, compañeros de jornada, que una pareja enamorada. Teníamos proyectos en común, principalmente relacionados con los hijos, pero nuestras vidas personales seguían caminos cada vez más separados. Ella tenía su club de lectura, sus amigas de la iglesia. Yo tenía mis amigos del fútbol, mi pesca los domingos. Nos encontrábamos para cenar en familia y a veces salíamos juntos a algún evento de los hijos. No era perfecto, pero funcionaba, o así lo pensaba yo. En 1995, Fernanda, entonces con 16 años, anunció que quería estudiar medicina.
Me preocupé por los costos, pero también me sentí muy orgulloso. Sería la primera persona de la familia, tanto de mi lado como del lado de Hortensia, en entrar a una universidad. Eduardo, por otro lado, continuaba con dificultades en la escuela. Los maestros sugerían que tenía déficit de atención. Lo llevamos a varios especialistas. Hicimos lo que fue posible. Fue también en 1995 que comencé a notar cambios en el comportamiento de Hortensia. Estaba más distante, más reservada, pasaba más tiempo fuera de casa, decía que eran reuniones de la iglesia o del club de lectura, pero algo me sonaba extraño. No sospeché de nada romántico. Al fin y al cabo, estábamos juntos desde hacía casi 20 años, pero sentía que ella escondía algo. En 1998, Fernanda pasó el examen de admisión para medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una fiesta. Recuerdo que hicimos una carne asada para más de 50 personas en el patio de casa. Parientes que ni conocía aparecieron. Aquel día, vi en los ojos de Hortensia un brillo de realización que hacía mucho no veía. Ella había conseguido lo que tanto quería, ver a su hija entrando a la facultad, algo que ella misma nunca tuvo oportunidad de hacer. En el año 2000, con la llegada del nuevo milenio, mucho cambió en mi vida profesional. La metalúrgica fue comprada por un grupo extranjero, nuevos métodos de gestión, nuevas tecnologías, un cambio completo en la cultura de la empresa. Para mí, a los 47 años, fue un desafío enorme adaptarme. Vi a colegas mayores siendo despedidos, reemplazados por jóvenes recién salidos de la universidad, con diplomas de administración e ingeniería, hablando inglés y usando términos que apenas comprendía. Hablando de universidad, ese mismo año, Eduardo, contrariando todas las expectativas, pasó el examen de admisión para educación física. Él, que siempre tuvo dificultades académicas, encontró su vocación en los deportes. Fue toda una sorpresa para nosotros. Con los 2 hijos en la universidad, la casa quedó más vacía y silenciosa. Hortensia y yo nos veíamos cada vez menos. Yo pasaba más tiempo en el trabajo tratando de adaptarme a los cambios y garantizar mi lugar en la empresa. Ella se involucró en trabajos voluntarios, además de sus actividades habituales. Nos convertimos en casi 2 extraños que compartían el mismo techo. En 2003, a los 50 años, tuve un gran susto, un principio de infarto. No llegué a tener secuelas graves, pero fue una alerta. El médico me dijo que necesitaba reducir el estrés, hacer ejercicio, cambiar la alimentación. Por primera vez me di cuenta de que ya no era un joven. Fue después de ese susto de salud que Hortensia sugirió que deberíamos dormir en cuartos separados. Decía que mis ronquidos habían empeorado, que ella no conseguía dormir bien, que eso afectaba su presión. En la época, acepté sin cuestionar mucho. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue el inicio de un distanciamiento aún mayor entre nosotros. En 2005, Fernanda se graduó en medicina a los 26 años. Al año siguiente, se casó con Augusto, un colega de residencia. Yo tenía 53 años cuando me convertí en suegro, y en 2007, a los 54, me convertí en abuelo por primera vez cuando nació Mariana, mi primera nietecita. Eduardo se graduó en educación física en 2004 y pronto comenzó a trabajar en gimnasios de la ciudad. A diferencia de su hermana, él no quiso seguir la carrera académica, siempre fue más práctico. En 2006, a los 23 años, abrió su propio gimnasio en la colonia Roma Norte, un lugar pequeño, pero que pronto ganó una clientela fiel. El mismo año conoció a Sandra, una nutricionista que atendía en el mismo edificio. El noviazgo fue rápido y en 2007 se casaron algunos meses después de que Mariana naciera. En 2008, cuando yo tenía 55 años, nació Bruno, hijo de Eduardo y Sandra. Era mi segundo nieto. Fue un periodo de mucha alegría. Ver a la familia crecer, a los hijos encaminados, daba un sentido a toda la lucha que enfrenté en la vida. En el trabajo, las cosas no iban tan bien. La nueva gestión de la metalúrgica quería resultados cada vez mayores, con costos cada vez menores. La presión era constante. En 2010, a los 57 años,
Tuve otro problema de salud, presión alta que no se controlaba ni con medicación. Los médicos hablaban de estrés crónico. Fue cuando comencé a pensar en jubilarme. En 2012, la empresa ofreció un programa de retiro voluntario. Después de mucho pensar y calcular, decidí aceptar. Tenía 59 años y 43 años de casa. La indemnización fue buena y sumando con la jubilación del Seguro Social, alcanzaría para mantener un nivel de vida razonable. No sería como antes, claro, pero no pasaríamos necesidades. Contarle la decisión a Hortensia fue más difícil de lo que imaginaba. Ella quedó visiblemente preocupada por las finanzas. Preguntó sobre el seguro médico, sobre cómo haríamos para mantener la casa, si tendríamos que recortar gastos. Intenté tranquilizarla, le mostré las cuentas que había hecho, le expliqué sobre la indemnización. Aún así, ella parecía inquieta. Ahora, pensándolo bien, tal vez fuera ese el momento en que ella comenzó a trazar otros planes para su vida, planes que no me incluían. Los primeros meses de jubilación fueron extraños. Después de más de 4 décadas despertando temprano, tomando el autobús, cumpliendo horarios, de repente me vi sin nada que hacer. Comencé a frecuentar más el centro de tradiciones mexicanas del barrio, a pescar más veces, a encontrarme con antiguos colegas para tomar un trago, pero aún así sentía un vacío. Hortensia también parecía cada vez más distante. Pasaba mucho tiempo fuera de casa, involucrada con trabajos de la iglesia, curso de artesanía, club de lectura. Cuando yo sugería que hiciéramos algo juntos, un viaje, un paseo, ella siempre tenía una excusa. Decía que estaba cansada, que tenía compromisos, que prefería quedarse en casa. Nuestros momentos juntos se resumían a comidas y aún así, muchas veces en silencio. En 2014, Fernanda nos dio otro nieto, Lucas, y en 2016, Eduardo y Sandra tuvieron a Julia. Yo ya tenía 63 años y me encantaba la energía de mis nietos pequeños. La casa volvió a tener vida cuando venían a visitarnos. Hortensia también se transformaba en su presencia. Se volvía más alegre, más ligera. Era como si los nietos trajeran de vuelta a la mujer de la que me enamoré décadas atrás. Fue en 2018, cuando yo tenía 65 años, que Hortensia comenzó con las consultas médicas regulares. Al principio era una vez al mes, después pasó a ser quincenalmente. El último año había aumentado a 2 veces por semana, siempre los martes y jueves. Decía que era seguimiento cardiológico, que el médico había encontrado una arritmia leve, que solo era precaución. Yo nunca cuestioné, confiaba en ella completamente. Qué tonto fui. Ahora, volviendo a aquella tarde de junio de 2023, cuando vi a la mujer en el sótano que parecía ser Hortensia, pero no usaba la pulsera, y después la vi subiendo para hacer café, algo me decía que necesitaba investigar más. La seguí hasta la cocina, observando cada movimiento. Preparaba el café con los mismos gestos de Hortensia, usaba la misma cantidad de polvo en el filtro, se movía por la cocina con familiaridad, pero había algo diferente. Hortensia, ¿recuerdas aquella vez que fuimos a Acapulco en nuestro aniversario de 30 años? Pregunté, tratando de probar sus recuerdos. Claro, ¿cómo olvidar? Fue en 2007. Nos quedamos en aquel hotel encantador cerca de la playa, respondió ella prontamente. La respuesta estaba correcta. Realmente habíamos ido a Acapulco en 2007 por nuestros 30 años de casados, pero aún no estaba convencido. Necesitaba verificar una cosa más. ¿Y la receta de cajeta que tú haces, aquella que tu abuela te enseñó? El secreto era que... Ella dudó por un instante casi imperceptible antes de responder, es usar piloncillo en vez de azúcar blanca y dejar la canela en rama en el almíbar por lo menos 2 horas. Ahora tenía certeza. La receta de cajeta de Hortensia no tenía ningún secreto con piloncillo. Ella siempre usó azúcar refinada y el único truco era añadir un poco de vainilla al almíbar. Quienquiera que fuese aquella mujer en mi cocina, no era mi Hortensia. Traté de mantener la calma. Si demostraba que sabía del engaño, podría ponerme en peligro. Al final,
No sabía quién era aquella mujer, ni qué quería en mi casa. «El café está casi listo. ¿Lo quieres con o sin azúcar?», preguntó ella de espaldas a mí. «Con azúcar, como siempre», respondí tratando de sonar normal. Bebí lentamente observándola. Ella mantenía una sonrisa educada, pero sus ojos traicionaban nerviosismo. Conversamos trivialidades por algunos minutos, sobre el clima, sobre noticias que pasaban en la televisión, hasta que decidí actuar. «Voy a echar un vistazo al carro. Creo que hay algo suelto en el motor», dije, levantándome de la mesa. «Está bien». «Después me cuentas si encontraste el problema», respondió ella, pareciendo aliviada de que me fuera. En vez de ir al garaje, fui a la habitación y tomé mi celular. Necesitaba llamar a Hortensia, confirmar dónde estaba ella realmente. Marqué su número con el corazón latiendo fuerte. El teléfono sonó y nada. Lo intenté nuevamente, nada. En el tercer intento, cayó al buzón de voz. Entonces, tuve una idea. Descargué una aplicación de localización que compartíamos en familia para emergencias. Había sido idea de Eduardo después de que tuve el principio de infarto. Todos en la familia, Hortensia, yo, los hijos, teníamos la aplicación instalada en los celulares. Abrí la aplicación y busqué la ubicación de Hortensia. Para mi sorpresa, la señal mostraba que ella estaba en casa. Confundido, verifiqué nuevamente. El punto azul parpadeaba exactamente sobre nuestra casa. Bajé las escaleras lentamente, pensando en qué hacer. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué se parecía tanto a Hortensia? ¿Y dónde estaba la verdadera Hortensia? Volví a la cocina. La mujer no estaba allí. Miré por la ventana y la vi en el jardín, aparentemente hablando por teléfono. Parecía agitada, gesticulaba mucho. Traté de acercarme para oír la conversación, pero ella me vio y enseguida colgó el teléfono. «Era Fernanda», dijo ella rápidamente. «Quería saber si necesitábamos algo del supermercado». Le dije que no. Asentí con la cabeza fingiendo creer. Fernanda estaba de guardia en el hospital ese día. No llamaría para preguntar por compras en el supermercado. En ese momento mi celular sonó. Era Bruno nuevamente. Contesté alejándome un poco. «Abuelo, ¿está todo bien? ¿Conseguiste hablar con la abuela?» «No, hijo, no conseguí. Pero escucha, ¿todavía estás cerca del motel?» «Estoy yéndome ahora, pero todavía estoy en la zona». «¿Por qué? ¿Puedes ver si el carro todavía está allí?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después de algunos segundos, Bruno respondió: «Puedo pasar por allí de nuevo. Te llamo en 10 minutos». Colgué y volví cerca de la mujer, que ahora regaba las plantas del jardín, como Hortensia hacía todas las tardes. Era increíble cómo conocía nuestra rutina en detalles. «Bruno está pasando por aquí dentro de poco», dije, observando su reacción. Ella pareció tensa por un momento, pero enseguida se recompuso. «Qué bueno. Hace tiempo que no aparece. Voy a preparar ese pastel de naranja que tanto le gusta». Otro error. El pastel preferido de Bruno era de chocolate con nueces, receta de su madre. Hortensia nunca se equivocaba en eso. Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Fingí normalidad mientras mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. ¿Quién sería aquella mujer? ¿Cómo sabía tanto sobre nuestra familia? Y más importante, ¿dónde estaba la verdadera Hortensia? Mi celular sonó nuevamente. Era Bruno. «Abuelo, el carro todavía está allí en el estacionamiento del Castillo Rosa. Y hay más». Pregunté en la recepción haciéndome el confundido, ¿sabes? Dije que había quedado de encontrarme con mi tía allí, una señora de cabello gris corto. La recepcionista confirmó que está allí en la habitación 16 con un señor de traje azul. Dijo que la cliente habitual viene todos los martes y jueves. Sentí un nudo en el estómago. Cliente habitual, martes y jueves, los mismos días de las supuestas consultas médicas. ¿Por cuánto tiempo esto estaba sucediendo? «Bruno, no hagas nada. No entres allí, no intentes hablar con ella. Solo ve a casa y espera mi llamada. ¿Entendiste?» «Sí, abuelo». «Pero, ¿y tú? ¿Está todo bien de verdad?» «Sí, hijo. Solo necesito resolver unas cosas aquí. Te llamo después». Colgué el teléfono y volví dentro de casa.
La mujer estaba en la cocina nuevamente, ahora separando ingredientes para un pastel. Parecía tan natural, tan a gusto, como si realmente viviera allí desde hacía décadas. La observé por algunos instantes, tratando de entender quién podría ser. Fue cuando noté en la encimera de la cocina algo que no había visto antes, una pequeña cartera femenina tipo portadocumentos. No era de Hortensia. Ella usaba una cartera más grande de cuero marrón que yo mismo le había regalado años atrás. Me acerqué casualmente, y mientras ella estaba de espaldas batiendo la masa del pastel, tomé la cartera y la puse en mi bolsillo, tratando de no hacer ruido. «Necesito buscar una herramienta en el garaje», dije saliendo rápidamente. Una vez solo en el garaje, abrí la cartera con las manos temblorosas. Dentro encontré un documento de identidad. La foto era de alguien muy parecida a Hortensia, pero el nombre era otro: Eloísa Montero Rodríguez. La fecha de nacimiento era la misma que la de Hortensia, 15 de mayo de 1957. Eso explicaba el parecido impresionante. Eran gemelas, pero ¿cómo era posible? Hortensia nunca mencionó tener una hermana gemela. Hablaba solo de un hermano, Claudio, que vivía en Monterrey y a quien veíamos raramente. Continué hurgando en la cartera. Encontré algunos recibos de transferencias bancarias, todas de una cuenta a nombre de Hortensia a una cuenta a nombre de Eloísa. Los valores eran siempre los mismos, 200 pesos, y las fechas coincidían con los martes y jueves de los últimos meses. Había también una nota manuscrita con la letra que reconocí como siendo de Hortensia. Emergencia. Necesité salir más temprano. B está en el porche. Usa los auriculares como acordamos. Vuelvo antes de las 17 horas. No bajes al sótano. H. Mi corazón se disparó. E solo podía ser Eloísa. B era yo, Baldomero, y la otra H sería Hortensia. Entonces era eso. Hortensia pagaba a la hermana gemela, que yo ni sabía que existía, para quedarse en casa mientras ella salía para ir al motel con otros hombres. La idea era tan absurda, tan dolorosa, que casi no conseguía procesarla. Volví dentro de casa con la cabeza a mil. Necesitaba confrontar a aquella mujer, Eloísa, descubrir toda la verdad. Pero cuando entré en la cocina, ella ya no estaba allí. Oí ruidos que venían del sótano. Bajé las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. Eloísa estaba en el sótano, aparentemente buscando algo con prisa. Abría cajones, revolvía cajas viejas. Parecía desesperada. ¿Buscando esto?, dije mostrando la cartera que había encontrado. Ella se giró bruscamente, los ojos desorbitados de susto. Por un momento, quedó paralizada como un animal acorralado. Después, para mi sorpresa, su rostro se transformó. El miedo dio lugar a algo más sombrío, más calculado. «Sabía que en algún momento esto iba a pasar», dijo ella con una voz que ahora no trataba más de imitar la de Hortensia. Era más grave, más áspera. «No debías haberlo descubierto así. ¿Quién eres? ¿Y dónde está Hortensia?», pregunté, manteniendo la distancia. «Soy Eloísa, hermana gemela de Hortensia, y ella está exactamente donde tu nietecito la vio, en el Castillo Rosa, haciendo lo que hace todos los martes y jueves, desde hace casi 2 años». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Incluso con las evidencias, oír aquello en voz alta era devastador. ¿Por qué? ¿Por qué haría ella esto? Eloísa soltó una carcajada seca. «Dinero, pues, ¿por qué más sería? Tu esposa tiene una clientela fija de ejecutivos de mediana edad que pagan muy bien por unas horas con una señora discreta y experimentada. Parece que hay hombres a los que les gusta ese tipo». La vulgaridad con que hablaba de la situación me dio asco. No conseguía asociar aquella descripción a la Hortensia que yo conocía o pensaba conocer desde hacía casi 5 décadas. ¿Y tú? ¿Qué papel tienes en todo esto? El más fácil. Me quedo aquí fingiendo ser ella mientras ella trabaja. Gano 200 pesos por día por esto. No es mucho, pero ayuda en las cuentas. ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron? Hortensia nunca me habló de una hermana gemela. Eloísa se sentó en la vieja mecedora, pareciendo más relajada ahora que la verdad estaba siendo revelada.
Nos encontramos hace poco más de 2 años por causa de una de esas pruebas de ADN para descubrir la ascendencia. Yo siempre supe que era adoptada, pero no sabía que tenía una hermana gemela. Cuando la prueba mostró la coincidencia genética casi perfecta, la empresa nos puso en contacto. 2 años, murmuré, recordando a la tal prima lejana que Hortensia mencionó haber descubierto en aquella época. Al principio nos encontrábamos a escondidas mientras tú estabas en el trabajo. Ella me contaba sobre la vida de ustedes, sobre cómo estaba infeliz, sobre cómo quería juntar dinero para salir de esta casa y comenzar de nuevo. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho. Hortensia infeliz, queriendo huir. Después de tantos años, de tantas luchas juntos, de tantos momentos compartidos. ¿Fue idea de ella o tuya ese plan del motel?, pregunté, la voz casi quebrándose. De ella, claro. Yo solo acepté el papel más fácil, quedarme aquí tejiendo mientras ella, bueno, tú ya sabes. En ese momento, algo extraño sucedió en la mirada de Eloísa. Un brillo que no me pareció confiable. Había algo más que ella no estaba contando. ¿Por qué eligió martes y jueves? ¿Y por qué no huyó aún si era eso lo que quería? Los martes y jueves son los días en que los ejecutivos de una empresa de Monterrey vienen a Ciudad de México para reuniones, clientes fijos. En cuanto a huir, bueno, ella está juntando dinero. Ya tiene más de 300,000 en una cuenta secreta. Cuando llegue a $500,000 va a desaparecer. Al menos es lo que me dijo. 300,000 pesos. Una fortuna juntada a mis espaldas con un tipo de trabajo que yo jamás imaginaría. El dolor de la traición era casi físico. ¿Y tú? ¿Qué ganas con esto además de los 200 pesos por día? Eloísa sonrió una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo ayudo a mi hermana. Al final somos de la misma sangre, ¿no es así? Algo en la manera como habló me dejó alerta. Había más en esta historia, mucho más. ¿Cuándo va a volver Hortensia hoy?, pregunté tratando de sonar casual. Alrededor de las 5 de la tarde, como siempre, va a la peluquería después del compromiso. Así cenan juntos como una pareja normal. Pareja normal. La ironía de aquella frase me golpeó de lleno. Nada en nuestra vida era normal. Aparentemente, yo vivía una mentira desde hacía al menos 2 años. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Eloísa, pareciendo genuinamente curiosa. ¿Vas a confrontarla? ¿Vas a pedir el divorcio? Todavía no lo sé, respondí honestamente. Si yo fuera tú, tomaría la mitad de ese dinero que ella escondió y desaparecería. Comienza una nueva vida como ella está planeando hacer. La miré con sospecha. ¿Por qué me estaba dando consejos? Voy a subir y esperar a Hortensia, dije, dirigiéndome a la escalera. Fue cuando sentí un golpe fuerte en la cabeza, y todo se oscureció. Cuando recobré la conciencia, lo primero que sentí fue un dolor pulsante en la parte posterior de la cabeza. Intenté moverme, pero percibí que estaba acostado en una cama de hospital, con tubos y cables conectados a mi cuerpo. La luz blanca y fuerte me hizo parpadear varias veces hasta conseguir enfocar la vista. Se despertó. Oí decir a una voz familiar. Girando lentamente la cabeza vi a Fernanda, mi hija de pie junto a la cama. Llevaba una bata blanca. Probablemente estaba de guardia en el hospital cuando me trajeron. Del otro lado de la cama vi a Hortensia, o sería Eloísa. En la confusión del momento no conseguía distinguir. «Papá, gracias a Dios», dijo Fernanda sosteniendo mi mano. «Nos diste un susto enorme». «¿Qué? ¿Qué pasó?», pregunté, mi voz saliendo ronca y débil. «Te encontraron caído en la escalera del sótano», explicó Fernanda. El vecino, don Armando, oyó un ruido fuerte y fue a ver qué era. La puerta trasera estaba abierta. Te encontró inconsciente y llamó a la ambulancia. Miré a la mujer del otro lado de la cama. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Llevaba la pulsera que yo le había dado a Hortensia. Era ella, la verdadera Hortensia. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», pregunté. «Casi 3 horas», respondió Fernanda. «Tuviste un traumatismo craneal, pero nada muy grave».
Te hicimos una tomografía y no hay hemorragia interna, gracias a Dios, pero necesitarás quedarte en observación esta noche. 3 horas. Entonces ya eran alrededor de las 5:30, 6 de la tarde. Hortensia debería haber vuelto del motel y descubierto lo que pasó. ¿O sería que Eloísa me atacó y después huyó? Mi cabeza aún estaba confusa. ¿Qué pasó, Baldomero?, preguntó Hortensia, la voz temblorosa. ¿Cómo te caíste de la escalera? La miré buscando señales de mentira, de culpa, pero todo lo que vi fue preocupación genuina. O era una actriz extraordinaria, o realmente no sabía lo que había ocurrido. No me caí, dije, la voz más firme ahora. Alguien me atacó. Fernanda y Hortensia intercambiaron miradas preocupadas. ¿Atacó? ¿Cómo así, papá? ¿Había alguien en casa?, preguntó Fernanda. Decidí que era hora de la verdad, por más dolorosa que fuera. Sí, estaba tu tía. ¿Sanesu, qué tía? Fernanda parecía confundida. La hermana gemela de tu mamá, Eloísa. El rostro de Hortensia palideció drásticamente. Se apoyó en el borde de la cama para no caer. ¿De qué estás hablando, papá?, insistió Fernanda. ¿Mamá no tiene una hermana gemela? Sí tiene, dije mirando directamente a Hortensia. Y tú lo sabías, ¿verdad, Hortensia? La descubriste hace 2 años con aquella prueba de ADN, y desde entonces tienen un plan interesante. Ella se queda en casa fingiendo ser tú, mientras tú vas a trabajar al motel Castillo Rosa. Fernanda se llevó las manos a la boca, impactada. Hortensia parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. ¿De qué estás hablando?, preguntó Hortensia, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Bruno te vio hoy entrando a un motel con un hombre de traje. Hasta sacó una foto. Mientras tanto, tú estabas en casa tejiendo en el sótano. Solo que no eras tú, era Eloísa. Encontré su cartera. Vi los recibos de las transferencias que tú haces. 200 pesos por día, martes y jueves. Vi hasta la nota que le dejaste hoy. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Hortensia, pero permaneció en silencio. ¿Es verdad, mamá?, preguntó Fernanda, la voz quebrada. Hortensia cerró los ojos por un momento, como si reuniera valor. Cuando los abrió nuevamente, había una resignación en ellos que nunca había visto antes. Sí, es verdad. Tengo una hermana gemela, Eloísa. Fuimos separadas al nacer. Mis padres se quedaron conmigo y la dieron a ella en adopción. No supe de esto hasta hace 2 años, cuando hice aquella prueba de ADN que Mariana me dio de regalo en el Día de las Madres. ¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó Fernanda, visiblemente conmovida. Al principio porque quedé impactada. Después porque Eloísa y yo comenzamos algo que yo sabía que estaba mal. ¿El plan del motel?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que nunca había experimentado antes. Hortensia asintió sin conseguir mirarme a los ojos. Ella estaba pasando por dificultades financieras, había perdido el empleo en la pandemia, estaba casi siendo desalojada. Nos acercamos y ella me dio la idea. La idea de prostituirte. Pregunté sin conseguir contener la amargura en la voz. Fernanda soltó un sollozo ahogado. No fue así exactamente, se defendió Hortensia. Al principio iba a ser solo una vez. Un conocido del hermano de ella, un empresario, ofreció mucho dinero para pasar una tarde con una señora mayor. Yo me negué, claro, pero Eloísa insistió, dijo que sería fácil, que nadie jamás lo sabría. ¿Y aceptaste así, sin más?, pregunté incrédulo. No, rechacé varias veces. Pero entonces, Baldomero, tuviste aquel segundo problema cardíaco y los gastos con medicamentos aumentaron mucho. Nuestra jubilación apenas alcanzaba para los gastos básicos. Estaba desesperada. Era verdad que nuestra situación financiera no era de las mejores. Con la inflación creciente y los gastos de salud, muchas veces el mes terminaba en números rojos, pero nunca imaginé que Hortensia se sentiría tan presionada al punto de hacer algo así. La primera vez fue terrible, continuó ella. Me sentí sucia, humillada. Juré que nunca más lo haría, pero cuando vi el dinero, 2,000 pesos por apenas algunas horas, pensé en cuántos meses de medicamentos aquello pagaría. ¿2,000? Repetí, sorprendido por el valor.
Por vez, sí, y pronto el empresario me recomendó a otros amigos. Se formó un pequeño grupo de clientes fijos, todos hombres de mediana edad y de otras ciudades, que vienen a Ciudad de México por negocios, discretos, respetuosos incluso, si es que puedo usar esa palabra. ¿Y Eloísa? ¿Qué papel tiene en todo esto?, pregunté, tratando de entender toda la extensión del plan. Al principio, ella solo me presentó a los clientes. Se quedaba con una comisión. Después, cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos una forma de que tú no notaras mi ausencia, surgió la idea de que ella se quedara en casa en mi lugar. Por 200 pesos por día, aceptó. 2 veces por semana durante 2 años. Calculé mentalmente. Son más de 400 días, más de 800,000 pesos. ¿Dónde está todo ese dinero, Hortensia? Ella bajó los ojos. Tengo una cuenta secreta, pero no es todo ese valor. Descontando lo que pago a Eloísa, lo que gasto en ropa, peluquería, hotel y lo que envío para ayudar a nuestros hijos sin que tú lo sepas, quedan unos 300,000. ¿Ayuda a nuestros hijos?, preguntó Fernanda sorprendida. ¿De qué estás hablando, mamá? El gimnasio de Eduardo estaba yendo a la quiebra el año pasado. Él no quiso contarles para no preocuparlos. Yo lo ayudé con un préstamo de 50,000 pesos. Y tú, Fernanda, cuando necesitaste aquel dinero para el tratamiento experimental de Lucas, ¿recuerdas? Tú dijiste que la aseguradora médica acabó cubriéndolo, pero no lo cubrió. Fui yo quien pagó. Fernanda parecía en shock. Mamá, yo no sé qué decir. El dinero es sucio, hija. Lo sé, pero ayudó a nuestra familia. Ayudó a tu padre a tener los medicamentos que necesita. Ayudó a tu hermano a no perder el negocio. Ayudó a tu hijo a tener el tratamiento adecuado. Era mucha información para procesar de una vez. Parte de mí quería gritar, expulsar a Hortensia de casa, no mirarla nunca más. Otra parte, la que recordaba a la joven de quien me enamoré hace casi 50 años, quería entender, perdonar, encontrar un camino adelante. ¿Y hoy?, pregunté finalmente. ¿Qué pasó hoy para que yo fuera atacado? No lo sé, respondió Hortensia, pareciendo sinceramente confundida. Cuando llegué a casa, la ambulancia ya estaba allí llevándote. El vecino dijo que te encontraron caído en la escalera del sótano. Pensé que había sido un accidente, que te habías resbalado. Fue Eloísa, dije con certeza. La confronté en el sótano, le mostré que había descubierto todo. En un momento de distracción me golpeó por detrás. No puedo creerlo, murmuró Hortensia. ¿Por qué haría ella eso? Porque ella no está en esto solo por el dinero, por lo que percibí. Hay algo más. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió y Bruno entró, acompañado por un policía. Mi nieto parecía haber llorado. Corrió hasta mi cama y me abrazó cuidadosamente. «Abuelo, qué bueno que estás bien». Quedé desesperado cuando Eduardo me llamó. «Estoy bien, muchacho. Solo un golpe en la cabeza». El policía se acercó. «Señor Baldomero, soy el detective Marcelo de la Delegación de Homicidios. Necesitamos conversar sobre lo que pasó en su casa hoy». «¿Homicidios?», preguntó Fernanda alarmada. «Pero mi padre está vivo, solo fue una caída». «No fue una caída, doctora», respondió el policía, que aparentemente conocía a Fernanda del hospital. «Encontramos un martillo con vestigios de sangre en el sótano y hay marcas de lucha. Fue un intento de homicidio». El cuarto quedó en silencio por algunos segundos, mientras todos asimilaban la gravedad de la situación. «Además», continuó el policía, «imágenes de las cámaras de seguridad del vecino muestran a una mujer saliendo apresuradamente por la parte trasera de la casa pocos minutos antes de que el señor Armando encontrara al señor Baldomero. Y lo más interesante, esa mujer es prácticamente idéntica a la señora Hortensia». Todas las miradas se volvieron hacia Hortensia. «Es mi hermana gemela», dijo ella, la voz casi desapareciendo. «Eloísa Montero Rodríguez». El detective asintió anotando algo en su libreta. «Ya emitimos una alerta para su detención, pero necesitamos entender el contexto completo. Señor Baldomero, cuando esté en condiciones, me gustaría que prestara una declaración formal». «Puedo hablar ahora mismo», respondí.
Cuanto antes resolvamos esto, mejor. El policía pidió que Fernanda y Bruno nos dieran un momento a solas. Después de que salieron, detallé todo lo que había descubierto. El plan entre las hermanas, el dinero, el ataque. Hortensia, entre lágrimas, confirmó la historia, excepto la parte del ataque, que ella alegó no conocer. ¿Hace cuánto tiempo exactamente se conocen, señora Hortensia?, preguntó el detective. Nos conocimos personalmente en marzo de 2021, pero la prueba de ADN que confirmó nuestro parentesco fue en febrero de aquel año. Y antes de eso, nunca había oído hablar de ella. Nunca. Creo que mis padres quisieron ahorrar a la familia el escándalo. En la época, comienzos de los años 50, ser madre soltera era muy mal visto. Mis padres ya fallecieron, así que nunca pude confirmar la historia. Pero por lo que Eloísa me contó, nuestra madre biológica no tenía condiciones de criar gemelas sola. Mis padres adoptaron solo a una, a mí, y la otra fue para un orfanato. Entiendo. ¿Y este arreglo comercial de ustedes comenzó cuánto tiempo después de conocerse? Hortensia se sonrojó intensamente. Cerca de 3 meses después. Como dije al principio, iba a ser solo una vez. ¿La señora tiene alguna idea de por qué su hermana intentaría matar a su esposo? Hortensia sacudió la cabeza, pareciendo genuinamente confundida. No tiene sentido. Ella ganaba dinero con nuestro arreglo. ¿Por qué acabaría con eso? Tal vez quería más, sugerí recordando la conversación en el sótano. Había algo extraño en su manera de hablar, de mirarme. Cuando pregunté qué ganaba ella con todo esto, respondió de forma evasiva. Vamos a investigar todas las posibilidades.